Hola, mi nombre es Rocío Rodríguez Feregrino y les doy la bienvenida a esta tercera transmisión de las jornadas de diálogo, perspectivas, vivencias y posibilidades del Consejo Técnico Escolar en la Nueva Escuela Mexicana. El día de hoy presentaremos el conversatorio Experiencias de supervisoras en la construcción de una visión compartida del Consejo Técnico Escolar, en el que nos acompañará la doctora Leticia Montaño Sánchez, la maestra Isabel Vázquez Méndez y la maestra Rosa Irene Ruiz Cabañas Velázquez, quienes compartirán con nosotros su perspectiva acerca de la importancia de resignificar la función supervisora y construir en las escuelas de educación básica una visión compartida del Consejo Técnico Escolar. Sean bienvenidas, estimadas maestras. Antes de iniciar con el conversatorio, conozcamos la trayectoria profesional de nuestras invitadas. Leticia Montaño Sánchez, profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, doctora en Ciencias de la Especialidad de Investigaciones Educativas por el IES Investap IPN. Se desempeña como docente en la Licenciatura de Educación Preescolar y en programas de posgrado. Ha colaborado en el diseño y codiseño de programas en los planes de estudio 2012 y 2022 para la Licenciatura en Educación Preescolar, así como el rediseño de programas de la Maestría en Competencias para la Formación Docente 2024. De 2021 a la fecha, se ha desempeñado en la División de Estudios de Posgrado de su institución, donde a partir de agosto de 2023 funge como responsable de esta área. Coordina el grupo de investigación Estudios Socioculturales sobre Prácticas y Saberes Docentes en Educación. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, miembro de la Red de Investigadores Normalistas, REDIEM, y de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua, REDIECH. Es profesora con perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Autora y coautora de libros, capítulos de libros y artículos de investigación. Rosa Irene Ruiz Cabañas Velázquez. Es profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal de Maestros, BEN, licenciada en Psicología Educativa por la UAM Xochimilco. Cuenta con una especialidad en competencias directivas y una maestría en competencias para la formación docente. Se ha desempeñado como docente frente a grupo, directora escolar, jefa de sector y actualmente supervisora de educación primaria. Recientemente publicó un escrito de divulgación en la Gaceta Normalista número 23, titulado Fortaleciendo el acompañamiento pedagógico en la sociedad del conocimiento, un enfoque socioformativo. Isabel Vázquez Méndez. Es licenciada en Enseñanza del Idioma Inglés y egresada de la Maestría en Competencias para la Formación Docente de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Durante más de 20 años, se desempeñó como docente de inglés y francés en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Desde 2018, se desempeña como asesora técnico-pedagógica. Es autora de ponencias, La observación entre docentes como detonador para la reflexión sobre la práctica y La ruta de la reflexión, estrategia para el acompañamiento, la experiencia de una asesora técnico-pedagógica. Actualmente, está concluyendo una investigación acerca de los procesos reflexivos sobre la práctica y el acompañamiento para la mejora en educación. Trabaja en la zona de supervisión de primaria número 375 en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Les recordamos que esta jornada de diálogo tendrá un primer momento en el que nuestras invitadas expondrán su perspectiva y posteriormente se abrirá un espacio para dar respuesta a aquellas preguntas que formularon las personas que siguen la transmisión. Los invitamos a que sigan registrando sus dudas en el apartado de comentarios. Ahora cedo la palabra a la doctora Leticia Montaño para dar inicio al conversatorio. Bien, pues saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña. El día de hoy compartiremos con ustedes un ejercicio que hemos preparado a modo de conversatorio, donde pondremos sobre la mesa nuestras miradas y expectativas en torno a aquellos procesos que se viven en las escuelas y que posibilitan la resignificación de saberes y prácticas, en este caso, de las maestras que se desempeñan como supervisoras en las escuelas de educación básica, principalmente en educación primaria.
La finalidad justamente de esta reconstrucción de sus saberes y de sus prácticas es fortalecer una visión compartida del Consejo Técnico Escolar en el marco de la nueva escuela mexicana. Este ejercicio que hemos preparado nos implicó dialogar entre nosotras y partimos justo de reconocer que en las escuelas los recursos físicos, tecnológicos, económicos, la organización del tiempo y de los espacios son heterogéneos. Pero hay una cosa que es permanente en el trabajo cotidiano. Y este elemento permanente es que los maestros en su hacer siempre encuentran márgenes de autonomía para resolver infinidad de situaciones que se presentan cotidianamente. En este sentido, podemos afirmar que en las escuelas se ponen en juego procesos que muestran esa construcción activa del saber que requiere el trabajo docente, lo cual nos ha llevado a pensar que la práctica de los maestros no es una reproducción pasiva de la formación profesional o de las normas oficiales, como bien han declarado Rodwell y Mercado. Sabemos que en ese espacio escolar es donde se genera esa reelaboración de las prácticas, o bien los docentes empiezan a distinguir, a apropiarse de manera selectiva de aquello que les convoca a discutir problemas, que les convoca a plantear posibilidades para enfrentar las exigencias del trabajo docente que hoy demandan sus colectivos y sus espacios de trabajo, digamos, ¿no? Estos espacios que encontramos en las comunidades. En esta construcción y resignificación de los saberes, pues es importante decir que es un producto que los maestros construyen de manera colectiva y social. También hay procesos que recuperan ellos, ¿no? en este contexto más amplio de lo histórico, y tienen una particularidad estos saberes, son dialógicos, es decir, los maestros necesitan conversar, reflexionar, discutir, tomar decisiones, proponer. Y para ello, el Consejo Técnico Escolar cobra gran relevancia. En esta colectividad es donde los maestros reconocen de alguna manera estas posibilidades de darle otros sentidos a su trabajo docente. Es en este contexto donde pues, nos dimos a la tarea de revisar nuevamente los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril del 2024. ¿Por qué fue importante revisarlos nuevamente? Creo que los hemos revisado, si contamos las veces en que los hemos revisado, siempre encontramos un elemento que favorece mucho al trabajo y que remite a reconocer a este espacio como un órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de adoptar, implementar las decisiones que toman los maestros para contribuir al máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Y junto con ello, también es importante decir que estos consejos técnicos escolares convocan al personal con funciones de supervisión y de dirección, porque justo en ellos se plantea este acompañamiento pedagógico para orientar a los maestros a identificar problemáticas, necesidades educativas y reflexionar acerca de estas. Lo que implica, y eso nos parece maravilloso, pero también muy complejo, asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los aprendizajes y el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Es decir, estamos hablando de supervisoras, de supervisores, directores, directoras de escuela que van al terreno, que van a las aulas, que están con los maestros, que los escuchan, y eso me parece, compañeras, que es un gran reto, ¿no? Y justo en este conversatorio, pues queremos escuchar a las maestras cómo han resignificado su función como supervisoras
frente a esas reminiscencias de una visión de supervisión centrada en lo administrativo, en una relación vertical y en ocasiones con poca presencia de acompañamiento pedagógico. Rosa Irene, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo ha repensado el Consejo Técnico Escolar? Gracias, doctora. Pues bien, yo partiré con una pequeña frase de Freire, donde nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Esto nos lleva a recrear qué estamos haciendo desde la supervisión. Buenas tardes. Pues en esta ocasión voy a compartir con ustedes una mirada hacia esos consejos técnicos desde la zona escolar 447, que es donde yo me encuentro. Y bueno, pues iniciaremos con las implicaciones que la nueva escuela mexicana ha tenido. Pues diversos estudios nos han arrojado información referente a que cuando se parte de la poca participación o poco sentido de pertenencia a estas propuestas nuevas que nos llegan a las escuelas, pues no se logra nada. Sin embargo, esta nueva escuela mexicana enfatiza ese trabajo colaborativo, en equipo, partiendo de una reflexión crítica sobre esas prácticas. Esto está en un permanente diálogo profesional en donde se recupera y se toma en cuenta a todos los actores. La nueva escuela nos ha llevado justamente a crear esos espacios en donde se reconoce de manera formal al consejo técnico. Aquí se construyen nuevas percepciones, nuevas concepciones y se van creando significados compartidos. Wenger nos señala que las comunidades de práctica son una agrupación humana que socializa su experiencia y transita en torno a ese intercambio coincidente que tiene de todas las acciones. A partir de este se genera un aprendizaje y un diálogo que permite la generación de conocimiento desde el colectivo. El impulso a estos espacios de consejo técnico tiene lugar en 1990 porque el Consejo Técnico ha transitado diferentes momentos, pero en 1990 se regula y se va institucionalizando. De hecho, en el calendario escolar está contemplado los días fines de mes para llevar a cabo estos encuentros que se realizan desde 4 horas en las jornadas regulares hasta 8 horas en las escuelas de tiempo completo. Básicamente la intención es la planeación y la evaluación de las escuelas centradas en un proyecto o programa de trabajo que es ese instrumento rector que guía el quehacer, orienta los trabajos de cada una de las escuelas. Bien, así se inició con el proyecto escolar, como ese documento que le daba vida a las escuelas, el plan estratégico de transformación escolar, la ruta de mejora, el programa escolar de mejora continua y actualmente el programa de mejora continua. Todos ellos tienen la intención de fortalecer los aprendizajes de los niños, nuestra razón de ser, que asisten estos niños a la escuela a partir de ese reconocimiento que son nuestra centralidad sobre el trabajo que trabajamos. Y bien, de manera que el trayecto de los consejos técnicos empezó a tomar forma con diversas estrategias, como fueron las guías de consejo técnico, que al poco paso del tiempo se convirtieron en algo burocrático, porque no se les encontró un sentido, pues eran menester cumplir con lo que se señalaba ahí en ese documento, de acuerdo a ciertos lineamientos y generar evidencias. Esto coartaba en cierto sentido las capacidades y a su vez también las competencias de los directivos para coordinar y generar espacios de aprendizaje en sus colectivos. Actualmente se está generando estos espacios con un cambio, una dinámica diferente, en donde ha sido recibido con mucho gusto por los docentes, porque ellos están recuperando su autonomía profesional. Y bien, sin duda, este carácter estratégico del Consejo Técnico para la Transformación que la nueva escuela mexicana nos demanda,
Pues es un factor determinante. La función y la participación en dichos consejos técnicos por parte de los docentes, los directivos y supervisores es de gran impacto. Esto hay que hacerlo visible y con voz por parte de todos los que participamos. Desde la supervisión miramos este espacio para recuperar momentos pedagógicos necesarios en la apropiación y puesta en marcha de los planes 2022, recuperar esos saberes y hacerlos sentir partícipes en su propia formación. Esto implica la creación de ambientes de confianza para el intercambio y la creación de repertorios que se ponen en juego para alcanzar los propósitos e innovaciones que la propia labor educativa demanda, en función a sus contextos, paradigmas y políticas educativas, así como diversas necesidades formativas de quienes en ella participamos. Gracias, doctora. Bien, Irene, pues realmente agradecemos este recorrido, ¿no?, histórico, breve pero muy conciso, para poder colocar en el centro esta perspectiva que ahora tiene el Consejo Técnico Escolar en el marco de la nueva escuela mexicana y cómo se busca que los maestros podamos tener esta autonomía para proponer, para trabajar en colaborativo y sobre todo para esta transformación, ¿no?, desde el propio ser y el hacer de los maestros. Y usted culmina, Irene, con una frase que resuena mucho y quizás quienes nos están siguiendo posteriormente puedan plantear también sus percepciones, esta idea de la creación de ambientes de confianza para que se puedan resignificar las prácticas que se están teniendo, tanto del nivel de la supervisión, de la dirección y sobre todo en nuestras aulas. Muchas gracias, Irene, por recordarnos este planteamiento que va usted viviendo en su propio cambio de concepción de cómo ir trabajando los consejos técnicos escolares. Y bueno, Isabel, ¿usted qué nos puede compartir a partir de su experiencia en este andar por los consejos técnicos escolares? Bueno, pues primero buenas tardes. Yo les quiero compartir acerca de mi experiencia en la zona de supervisión de primaria 375 que se encuentra al oriente de la Ciudad de México. Ahí yo ejerzo mi función no de supervisora, yo no soy supervisora, yo soy asesora técnico-pedagógica por promoción, es decir, que en algún momento hubo una convocatoria y un examen en el que yo participé y por eso es que ahora tengo la fortuna de ejercer esa función. Es decir, que dentro del equipo de supervisión yo me enfoco en la parte técnico-pedagógica. En mi experiencia que les quiero compartir es que yo acabo de cambiar de centro de trabajo. Esta zona a la que llegué tenía 2 años sin supervisora. Siempre hubo, por supuesto, personas que se encargaron de dar continuidad a los procesos de la zona, pero casualmente fueron personas que estaban abocadas a lo administrativo, a que se realizaran las gestiones y se continuara con los procesos, pero no había alguien que estuviera acompañando las cuestiones pedagógicas. Y yo con sorpresa fui recibida muy calurosamente. Bueno, hubo lugares donde me aplaudieron, yo pues si no me conocen. Lo que sí me hizo darme cuenta es que lo que las escuelas estaban necesitando, en este caso las directoras, era un liderazgo pedagógico, porque la cuestión administrativa sí estaba salvada, pero no había, durante 2 años no había habido nada de eso. Entonces coincide mi llegada con la necesidad, por supuesto, de mi función de realizar un diagnóstico, es decir, de reconocer las necesidades de las escuelas, pues para poder hacer mi trabajo. Y en ese momento sucede también que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México emite un documento que se llama Sentido del Consejo Técnico en la Educación Básica en la Ciudad de México, que es, al decir de su titular, un golpe de timón en donde hay una modificación básica, y es que son las propias escuelas las que elaboran, el colectivo, su agenda, es decir, quienes deciden qué se va a tratar en el Consejo Técnico. Y que además, la zona de supervisión no les puede exigir ni que sigan algunas orientaciones específicas, ni productos, porque era una costumbre que la supervisión
recababa después del Consejo Técnico, pues evidencias de que se habían realizado los productos que se habían propuesto en las famosas guías que mencionó la maestra Irene. Entonces ahorita se cambia y además el Consejo Técnico de Zona, que era un momento en que se daban como las orientaciones para que los directores supieran qué hacer en su Consejo Técnico Escolar, se hacía previo, ahora se pasa a un momento posterior al Consejo Técnico Escolar. Entonces, aquí nos hizo a las supervisiones como retomar el espíritu del enfoque que se planteó en el acuerdo 050424 que ya había mencionado la doctora, en el que la responsabilidad de la zona escolar ahora es reconocer junto con los colectivos sus necesidades y reflexionar sobre ellas. Entonces fue una oportunidad para las escuelas como para notar aún más esta diferencia. Entonces no es que se cambiara el Consejo Técnico de Zona de antes a después, sino que se trasladó la perspectiva de dar las pautas para realizarlo, a ya no dar pautas, sino recuperar lo que se está viviendo en diálogos con las escuelas. Esa fue la experiencia que les quería compartir. Bien, Isabel, pues qué interesante. Por ello planteamos en un inicio esta idea de cómo las escuelas van recreando, ¿verdad? Estas maneras de acercarse con sus equipos, estas formas en que se acompañan pedagógicamente. Y bien, dice usted, ahora la pregunta es, desde los equipos que están apoyando, orientando a los maestros en este trabajo pedagógico, ¿qué necesitan? ¿No? O sea, ¿qué necesitan para que la zona escolar pueda apoyar con este énfasis, el énfasis en lo pedagógico? Entonces, me parece que ahí las experiencias que ustedes nos han compartido, ahora nos lleva a pensar en otra dimensión, digamos, ¿no? Ahorita fue como la dimensión en la que ustedes se colocan, y ahora es pensar qué han identificado ustedes que empieza a cambiar en esas prácticas que se tienen en los consejos técnicos escolares, en los consejos técnicos de zona, donde ya están ustedes pues con esta reflexión y esta sensibilidad hacia reconocer el papel que tiene el trabajo pedagógico con los maestros. Entonces, si les parece, pues entramos a este segundo momento de este conversatorio. Bien, maestras, pues agradecemos estas experiencias que nos han compartido y que remite a estos ejercicios y a estos procesos que ustedes han llevado para resignificar la función que están desempeñando. Dice Isabel, yo no soy supervisora, quizás no de nombramiento, pero en esta heterogeneidad de las condiciones que se viven en las escuelas o en las zonas escolares, pues reconocemos que la actividad alguien la tiene que realizar, ¿no? Y en este caso usted dice, bueno, soy apoyo técnico pedagógico, pero estoy trabajando esta parte que tiene que ver con el trabajo de acompañar a los maestros, a las maestras. Bien, en ese sentido, pues ahora pasemos al segundo bloque, donde en esto que ustedes han trabajado con las y los docentes, seguramente han identificado estas prácticas que ellas y ellos han resignificado. Irene, ¿qué ha identificado usted de estas prácticas de los maestros? Bien, pues iniciaremos con la parte de cómo hemos ido haciendo ese camino al andar en la zona escolar 447. Y bien, a partir de la implementación de la nueva escuela mexicana y con la propuesta curricular de 2022, pues se generaron necesidades sobre todo de carácter pedagógico, y pues esto tenía mucho que ver con esa apropiación que se requería de esta propuesta. Para ello se movilizan, se gestionan también las habilidades directivas y docentes, porque la función del director es esencial en esta transformación. Entre las acciones que el día de hoy les quisiera compartir, que hemos llevado a cabo desde la zona, pues bien, se encuentran en las reuniones que
mensualmente realizamos de consejo técnico, y ahí vamos programando algunas actividades, sobre todo de carácter bibliográfico, recuperando temáticas, pero sustentadas en algunos marcos teóricos que permitan recuperar elementos teóricos y referentes que los directores se apropien de ellos y que les permitan ir tomando líneas de trabajo para fortalecer su liderazgo. Las reuniones de zona las llevamos a cabo en las diferentes escuelas, con la intención también de conocer las escuelas que conforman la zona escolar e ir viendo esas diferentes comunidades que forman parte de la zona escolar. Y bien, en este marco, pues se solicita a los directores que preparen esa lectura previamente y nos las compartan de manera digital, una presentación, un tríptico, un cartel o con la herramienta que ellos determinen para presentarla, compartirla, retroalimentar e irle recuperando en qué me va a impactar en lo que estamos haciendo. Esto se observa aquí que pues los directores fortalecen esas habilidades de liderazgo. El compartir con sus iguales les permite aprender las formas en que ellos están planteando, en que ellos están apropiando, y robustece y permite la reflexión para poder impactar en su formación directiva. Es interesante recuperar que en cada junta podemos ir conectando la intención de una sesión con la otra, o van surgiendo necesidades a partir de estas construcciones que se van dando. Hablamos de la importancia de ese acompañamiento y esa asesoría hacia los docentes. Tomamos la siguiente sesión, vemos que hay una herramienta que permite darnos cuenta de esas prácticas y decimos, bueno, ahora vamos a observar. Ya platicamos de la importancia que es la planeación, ahora vamos a observar cómo se está generando al interior de las aulas. Y ahí recorremos nuevamente ese camino que impacta, el ir al aula, porque es lo que los docentes quieren, que se les vea, que se les observe, que se vean sus prácticas y se les diga, vamos bien o vamos a recuperar esto. Bien, pues en estas últimas sesiones de consejo técnico, pues hemos estado también haciendo énfasis en la importancia de que el docente pueda vivirla en ese contexto, solicitándoles también que es importante que su trabajo sea colaborativo, que esa formación sea parte de esa comunidad profesional que está aprendiendo, que compartan sus saberes, sus necesidades. Es importante que desde este consejo técnico se fortalezca esa cultura colaborativa, que la escuela sea un espacio vivo y en permanente reinvención. Reconocer la importancia de las figuras directivas como parte sustancial del engranaje educativo que implica la forma y la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes, que es nuestra esencia. La importante necesidad de este acompañamiento técnico-pedagógico de la supervisión escolar hacia las diferentes figuras, sobre todo en estos momentos de transición de un modelo educativo que demanda el rompimiento de esquemas de actuación docente arraigados a prácticas tradicionales. Tenemos que transformar, tenemos que partir de lo que el docente quiere, de esa autonomía. Bien, otra de las actividades que se ha generado es la creación de un site. En un inicio fue administrado por la zona y actualmente lo estamos reestructurando a partir del trabajo y de las necesidades que los colectivos de cada escuela está generando, y de manera que se comparta entre las diferentes escuelas. Estamos construyendo consejos técnicos de las escuelas a partir de comunidades que aprenden, que comparten preocupaciones, sobre todo intereses comunes, pero también sus saberes. Esto es a través de esa interacción continua en donde se genera el conocimiento y un diálogo compartido horizontal. Finalmente, quiero reconocer que esta reconstrucción y reflexión de mi práctica se ha venido también robusteciendo mayormente por mi participación en esta profesionalización que la maestría en competencias
para la Formación Docente de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, pues me ha transformado, ¿sí? Desde mi práctica, y me ha permitido ir en la búsqueda de esa resignificación de lo que significa la supervisión escolar. Me ha permitido recuperar esa asesoría y ese acompañamiento como una necesidad latente entre los directores. Entonces, pues la función supervisora tiene que estar en constante dinamismo y en constante búsqueda. Gracias, doctora. Pues gracias a usted, Rosa Irene. Realmente nos pone en la mesa varias ideas, ¿no? Me parece que una palabra clave es el diálogo en horizontalidad, es esta posición que usted toma de la reflexión, de estar en las aulas con los maestros, de escucharlos y también de reconocer que mantener un liderazgo implica necesariamente una profesionalización. Me parece que ese es un elemento muy importante, en tanto que nos da la posibilidad de pensarnos desde otros ángulos. Y me parece que en ese sentido, pues Isabel también podrá compartirnos pues cuáles son esas prácticas que ella observa de sí para con los demás y cómo estos colectivos docentes empiezan a modificar o a repensar, a reflexionar sobre su actuar cotidiano. ¿Qué nos dice al respecto, Isabel? Sí, pues justamente tengo ahí ganas de compartirles una experiencia muy pequeña de una dinámica que se realizó en una reunión de directores, directoras, subdirectores y subdirectoras, que precisamente me parece que ilustra lo que estaba mencionando la maestra Irene, de cómo en el Consejo Técnico se puede convertir en un espacio para repensar la propia práctica y plantearse otras alternativas de cómo realizarla. Entonces fue una pequeña dinámica que se me ocurrió nada más como para romper el hielo, como para empezar la reunión. Y entonces se les pidió a los maestros que se pusieran en una silla frente a la otra, se hicieron ahí unas vinas, se les proporcionaron en unas tarjetas unas preguntas guía. La indicación era que partieran de su experiencia en el Consejo Técnico Escolar que habían vivido unos días antes con sus maestros para responder a las preguntas que eran cómo me sentí, qué me sorprendió, qué me preocupó y qué me causó satisfacción. Y podían contestar una o varias. Entonces tenía un minuto para responderla uno y luego el otro que había escuchado iba a responder también. Era para empezar. Y fue recibida de una forma muy entusiasta porque empezaron a platicar, pero no era el chal de cómo te va, manita, era verdaderamente centrada en la experiencia que habían tenido y conectada con su propia experiencia. No les alcanzaba el minuto, a los 2 minutos tenían que cambiar de interlocutor, ya querían seguir platicando con la otra y luego se pasaron a la siguiente. Fue una experiencia muy agradable de establecer un diálogo. Precisamente por estos procesos que la maestra Irene menciona de profesionalización en la maestría de competencias para la formación docente, en la que se hacen ahí unas cuestiones de investigación educativa, eso me hizo implementar un instrumento para recopilar las impresiones de esa experiencia que se había vivido en un cuestionario. Y al responder a ese cuestionario, las y los participantes dijeron que habían sido capaces de compartir cuáles eran las necesidades y problemáticas que habían visto en su consejo técnico escolar, en un diálogo que había sido respetuoso y que les había permitido, además, en ese mismo cuestionario, decirle al personal de la zona escolar de qué manera querían que se les apoyara en el siguiente consejo técnico y en general. Entonces, eso me llevó pues a reflexionar qué fue lo que pasó ahí, y lo que pasó es que hubo efectivamente un diálogo que estaba enfocado en un aspecto muy específico de la realidad y que era además una realidad compartida, porque aunque cada quien estuvo en su propio consejo, pues de alguna forma era la misma tipo de experiencia que estaban compartiendo, y además que fue totalmente horizontal. No era que la persona que estaba conduciendo la reunión les estuviera pidiendo que compartieran, era verdaderamente estarle platicando al otro lo que había sucedido.
Y bueno, si retomo un poco estas cuestiones de los teóricos del ciclo reflexivo, como Perrenot, Schoen, Smith, Domingo, que dicen que se parte de la experiencia en la reflexión, que no es nada más un pensamiento así aleatorio ni una ocurrencia, es algo sistematizado y con un método. Entonces aquí se dirigieron todos hacia una realidad concreta que habían experimentado. Después pasa por un proceso de análisis, porque ellos tuvieron que hacer un filtro, decidir qué decir y no. Luego se conecta, se le da significado. Ellos conectaron con su emoción, con lo que habían sentido y también con todo el bagaje que ya traen de aprendizajes, de conceptos de la educación, del consejo, etcétera. Entonces, y luego el círculo, digamos que se cierra cuando vuelve a la realidad. Entonces, los que estuvieron participando ahí hicieron ese proceso y fue dialógico, y luego regresaron a decirle a la zona escolar, necesitamos concretamente, maestra, esto. Y entonces va a volver a esa realidad del Consejo Técnico que retomaron. Entonces, pues yo lo que veo es que el liderazgo pedagógico de la supervisión, del equipo de supervisión, se está trasladando de un lugar donde verticalmente bajan indicaciones y propuestas para los colectivos, se va a desplazar a un lado, a estar en el mismo plano que los directivos, los maestros y todas las figuras educativas que conforman el Consejo Técnico, con el propósito de reconocer necesidades y juntos hacer las cosas de una mejor manera. Entonces me parece que esa es la transformación en la práctica de la supervisión. Bien, pues me parece que esta idea de la reflexión, ¿no?, es una idea potente, ¿no?, en tanto que nos da la posibilidad de reconocer que la reflexión no es azarosa, ¿no?, es una reflexión que está centrada, por ejemplo, en los problemas, o como usted dice, en el cómo me siento, ¿no?, la parte emocional que los docentes vamos viviendo en la cotidianidad y lo que el mismo ejercicio de la profesión nos demanda, y que pareciera no ser importante, pero ustedes me dirán si estoy equivocada, pero me parece que eso es lo que va conectando para generar estos ambientes de confianza y que los maestros puedan encontrar esto que mencionábamos en un inicio, en el encuadre, digamos, del conversatorio. Puedan ellos encontrar estos saberes que les ayudan a resignificar y que les permite decir, pues necesitamos ahora trabajar colaborativamente sobre estos temas, y apoyos técnico-pedagógicos como equipos de la supervisión también requerimos de ustedes, ¿no? Maestras, maestros supervisores, queremos que se sumen a partir del conocimiento que van teniendo de las escuelas, de las necesidades de las y los niños, ¿no?, niñas, los jóvenes, etcétera. Entonces me parece muy relevante estos procesos que viven, y de ahí pues podríamos nosotros generar y compartir con la audiencia algunas reflexiones, ¿no?, de estas transformaciones o de estos procesos que se empiezan a mirar en las escuelas, como dice Isabel, de una perspectiva vertical, cómo vamos, ¿no?, buscando la horizontalidad y cómo nos vamos reconociendo en un diálogo de saberes. Pues si les parece bien, entonces cerraríamos con estos comentarios el bloque 2 y entraríamos al proceso de recuperar estas ideas fuerza que ustedes han compartido a partir de sus experiencias, con la finalidad de darle ya un cierre al conversatorio. Bien, pues damos paso a esta última parte del conversatorio, donde me he permitido recuperar algunas reflexiones, digamos, potentes, ¿verdad?, a partir de la experiencia de las maestras que están aquí con nosotros. Y me parece que estas reflexiones giran en torno a los dos ejes que tratamos. El primero, han mencionado tanto Irene como Isabel, la existencia de una resignificación de la figura del supervisor como un líder pedagógico que orienta desde este ángulo
a sus colectivos docentes, entendiendo por colectivos pues a los directivos, a los maestros, pero además con un elemento muy particular, con una orientación pedagógica situada, es decir, en función a estos contextos muy particulares de las escuelas. También en esta resignificación de la figura del supervisor como un líder pedagógico, identifico a partir de la experiencia esta necesidad de desplazarse de una postura vertical para situarse ahora, dice Isabel, a un lado de los colectivos o junto con los colectivos escolares para propiciar el diálogo, para orientar, ¿verdad?, para asesorar, pero sobre todo acompañar en un mismo plano, ¿no? En un plano donde exige esta puesta en común de los saberes. Y aquí la pregunta central, por lo que entendí, ¿verdad?, de sus participaciones, es estar con los colectivos docentes para preguntarles qué necesitan que la zona escolar haga, gestione, ¿verdad?, para apoyarlos en su labor cotidiana. Otro elemento importante que han señalado las maestras, Irene decía, es importante que los maestros reconozcan, ¿verdad?, que la labor docente no implica estar solos, o sea, requiere de un trabajo colaborativo, de un trabajo que les permita reconocer que sus saberes son valiosos. Por eso la nueva escuela mexicana habla de este reconocimiento de los maestros, esta revalorización de los maestros, ¿verdad?, a partir pues de estas construcciones que han hecho de su actuar cotidiano. Un elemento más que han señalado las maestras implica generar comunidades de práctica, ¿no?, donde enfatizan las maestras, es importante llegar a ellas a partir de la creación de ambientes de confianza que posibiliten esta participación, ¿no?, esta discusión para las innovaciones en y desde la propia labor educativa. Dice Rosa Irene en referencia a estas comunidades de práctica, es ahí donde se socializa las experiencias, pero también donde se identifican tensiones, es decir, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? También la práctica de los maestros implica saber resolver conflictos de manera pacífica, armónica, pero orientados hacia aquellas actividades que, dice Irene, están en un horizonte coincidente. ¿Qué quiere decir eso? Pues en una visión compartida, quiero entender, sobre aquellos elementos o aquellos procesos que los maestros dicen, esto es prioritario y sobre esto va a girar nuestro trabajo en colaborativo. Finalmente, en este punto se plantea, y no de manera banal, ¿verdad?, lo decía Irene, pues elaborar un programa de acompañamiento, de asesoría y seguimiento. Pareciera muy obvio decirlo y de manera recurrente lo decimos, pero no es tan banal, ¿no?, el recordarlo, porque dar el seguimiento a ese acompañamiento pues posibilita la mejora continua del mismo proceso de acompañar, ¿no? Respecto a las prácticas docentes, hacia una visión compartida del Consejo Técnico, es decir, que aprecia Rosa Irene, que aprecia Isabel, respecto de lo que empieza a cambiar en sus colectivos, ellas han planteado la idea de la relevancia de la profesionalización y de la reflexión sistemática de la práctica docente, directiva y de supervisión como elementos para la permanente resignificación del trabajo docente. Isabel trajo a la mesa planteamientos de autores como Petrenot, como Smith, Schoen y Domingo, que coinciden en señalar, no sé, Isabel, si son círculos o más bien van siendo como espirales, ¿no? Como espirales que van dando pues esta
estos procesos de resignificar lo que hace, que va trazando los caminos hacia los cuales queremos llegar con nuestros colectivos. Y otro elemento que me parece muy importante, me llama mucho la atención, que cada una desde sus espacios lo hicieron patente, es esta idea de dinamizar las sesiones del Consejo Técnico Escolar mediante diversas formas de trabajo que potencien la participación y el diálogo respetuoso centrado en la interacción entre iguales, un diálogo que no significa una charla casual, sino un reconocimiento de eso que están discutiendo, para qué lo están discutiendo, cómo van a afrontar las nuevas necesidades, qué propuestas van a realizar, cómo van a hacer el seguimiento y el análisis para ver cómo va avanzando pues esos caminos que las escuelas han iniciado hacia la mejora. Y un ejemplo de ello, citaban ustedes, es esta necesidad de carácter pedagógico para que las y los maestros continuemos en el proceso de apropiación, de movilización y de gestión de habilidades directivas y docentes que hoy la nueva escuela mexicana nos coloca, ¿verdad?, en una necesidad continua. Esas son las reflexiones que fui rescatando, maestras. No sé si ustedes quieran agregar alguna otra reflexión. Pues más bien a partir de los comentarios de las personas que estuvieron escuchando. Bien, pues Irene. No, me parece esencial lo que usted recupera. Yo creo que es hacia donde queremos ir y algunos ya estamos haciendo camino en esta parte de ese diálogo horizontal, de esa escucha atenta y de esa transformación del quehacer docente que nos lleva a esa reflexión de nuestra autonomía. ¿Qué implica esa autonomía desde cada uno de los actores que estamos en educación, ¿no? En primer lugar es esa responsabilidad de asumirla, comprometerme y buscar qué requiero para poder hacerle llegar a mis compañeros, a mi grupo, a mis colegas, a mis niños que me están demandando y a la misma comunidad de la escuela. Gracias. Sí, y me parece que eso que usted señala en las imágenes que se han proyectado, cuando se mira, ¿no?, los esquemas que los maestros realizan al interior del Consejo Técnico Escolar, pues es muy importante mirar cómo ellos significan, ¿no?, o van resignificando esa autonomía profesional, cómo van encontrando la vinculación entre la escuela, los planteamientos curriculares, la comunidad, y cómo ellos se van colocando pues en esta idea de, decíamos en un inicio, de estos márgenes de autonomía que van de hecho construyendo. Pues bien, con estas reflexiones pues daríamos parte, ¿no?, a este intercambio con quienes nos siguen en esta transmisión y establecer también entre nosotros un diálogo de saberes. Agradecemos su escucha y atención a esta primera parte y quedamos atentas a los comentarios que surjan. Muchas gracias. Gracias, maestras. Gracias. Doctora Leticia, maestra Isabel, maestra Rosa Irene. Ha sido un diálogo muy interesante que nos ayuda a reconocer la importancia de transitar para que el Consejo Técnico Escolar sea el espacio en el que las y los docentes puedan compartir sus experiencias y preocupaciones acerca de su labor, así como es importante fortalecer el trabajo de supervisores y directores para promover ambientes de confianza, de diálogo, que ayuden a orientar a sus colectivas en su labor. Ahora atenderemos las preguntas e inquietudes que nos formularon el público que nos acompaña. Y para ello voy a empezar con algunos comentarios que nos hicieron. Por ejemplo, tengo el comentario de Ariana Isabel Arteaga Brito, que nos dice: qué gusto escuchar a la maestra Rosa Irene, gran supervisora con una trayectoria admirable. Otro comentario que tenemos de Carolina Delgado, que dice: felicidades maestra Isabel por esta participación y llevar con orgullo y cariño la función de la TEPI. Otro comentario que tenemos de Amanda Hernández Peniche nos dice:
Muchas, muchas felicidades a todas. Y tenemos un comentario más de Roque Vázquez Zavala, que es de Chimalhuacán, y comenta: conversatorio interesante que ayuda a fortalecer los trabajos docentes e intervenciones de los CTE. Ahora pasaré a una pregunta que le haré a la maestra Rosa Irene. Nos dicen, aquí Liliana Salinas nos hace un comentario donde nos dice que las observaciones de clase son buenas. Sin embargo, los directivos y supervisores deben tener claro el propósito a seguir, pero sobre todo dar un acompañamiento real. En este aspecto, usted, maestra Rosa Irene, ¿qué nos puede comentar sobre las observaciones de clase? Bien, pues las observaciones de clase, como lo señala la maestra, deben de tener siempre un propósito. Y estas observaciones de clase no solo deben de ser del supervisor hacia el docente, del director hacia el docente, también se deben de promover entre pares, porque a partir de una observación tenemos que generar siempre una retroalimentación, porque nos está generando un aprendizaje para todos y es parte de ese diálogo que debemos de iniciar y de promover. Yo observo y me llevo elementos que también contribuyen a mi propia formación y que contribuyen a mí. ¿Qué necesita la maestra que debo de apoyarle? ¿Qué necesidades estoy encontrando para que podamos desde el Consejo Técnico ver qué recurrimos, qué necesidad, qué propósito, qué materiales, qué estrategia de acompañamiento podremos brindar a la maestra? En una observación es muy interesante que partamos de aquello que es bueno, reconocer el trabajo. Siempre que vamos a un aula encontramos también cosas positivas. No vamos a observar un aula por algo negativo, también se van a reconocer las buenas prácticas y a partir de esas buenas prácticas generamos nosotros asesorías de acompañamiento, asesorías que van no solo de la supervisión, sino también hacia la dirección de la escuela y en ese trabajo conjunto, en ese diálogo, pues vamos fortaleciéndonos todos porque nos permite ver qué se requiere a partir de lo que yo veo que sucede en el aula, porque en el aula es donde se debe de estar generando todos los cambios, algo que se promueve, toda propuesta educativa, si no llega al aula ya no funcionó. Entonces, reconocer el trabajo de los maestros y apoyarlos fortaleciendo aquello que se puede mejorar. Siempre hay algo que reconocer y algo por mejorar. Para ello, pues, escribir y dialogar con el maestro, fortalecerlo siempre. Sí, gracias. Ok, unos puntos muy importantes que nos menciona ahí la maestra Rosa Irene, muy precisos, que nos pueden ayudar, o les puede ayudar a su trabajo ahí en la supervisión y en la observación de clase, claro, ¿no? Para la doctora Leticia Montaño tengo una pregunta que realiza Emma Yesenia. Nos dice, ¿nos referimos a lo mismo cuando hablamos de la mejora de los aprendizajes o de la mejora de la práctica educativa? Nos referimos a lo mismo cuando hablamos de la mejora de los aprendizajes o de la mejora de la práctica educativa. Me parece que son dos procesos, ¿no? Son dos procesos importantes que requieren de un análisis, digamos, primero en un ámbito individual, ¿no? En un ámbito más específico, porque hablar de la mejora de la práctica me implica a mí como docente. Y en esta mejora de la práctica, lo acaba de decir Rosa Irene, pues uno espera escribir, las maestras, los maestros suelen llevar diversos registros sobre su práctica, ¿no? Quienes llevan un diario, quienes toman nota, y a partir de ahí llevan a cabo ejercicios de reflexión sobre su propia práctica. Y estos ejercicios de reflexión sobre su práctica regularmente están centrados en los procesos de enseñanza, ¿no? O sea, cómo los maestros están pensando su labor para que puedan trabajar con sus estudiantes. En ese sentido, mirar qué aprenden y cómo aprenden los niños es también un ámbito donde focalizamos la mirada. Y en ocasiones la relación no es directa. O sea, no es tan directa el que yo mejore la práctica desde donde yo lo pienso o en relación con las formas y las maneras en las que el niño o la niña expresa, ¿no?, los aprendizajes que está construyendo. Y creo que también aquí hay otro elemento importante. De pronto pensamos que estos
aprendizajes, ¿no? Que los niños, las niñas, las y los adolescentes van teniendo, se van a mirar de un día para otro, pero no sucede así. Hay procesos de apropiación que también los estudiantes van teniendo, y los maestros es en ese juego de observarnos, de observar a los niños, cómo vamos identificando estas maneras de mejora en nuestra propia práctica. Entonces yo lo miraría así, en un ejercicio de reflexión hacia mi práctica, un ejercicio de reflexión de qué y cómo aprenden los niños, y después trataría de encontrar estas vinculaciones entre estos dos grandes procesos que se tienen. Por eso hablamos de procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero también de aprendizaje y de enseñanza, porque es una relación mutua, ¿no? Una relación constante. Entonces, quizás la respuesta tan específica, si es lo mismo, pues no es lo mismo, pero están estrechamente vinculadas, ¿no? Espero haber respondido a la respuesta de la compañera. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora le voy a hacer una pregunta a la maestra Isabel. Ya nos comentó que ella no es supervisora, pero es ATP, pero es como si ejerciera la función de supervisora. Entonces tenemos la pregunta de GM Pereda L. Desde su experiencia, ¿cómo se vinculan con sus homólogos supervisores en la estructura educativa, concretamente con los servicios de educación física y especial? Sí, pues esta pregunta tiene ahorita una experiencia fresca. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, las direcciones operativas organizan reuniones de supervisores en las que asisten los supervisores de educación física también, los inspectores de educación física con los supervisores. Tengo mi experiencia en el nivel primaria. Entonces, en estas reuniones se está haciendo justamente esta misma experiencia de querer compartir las experiencias que están teniendo y de darse apoyo mutuo. Por ejemplo, en la reunión a la que acabo de acudir, están haciendo una propuesta para ellos mismos, para los supervisores, de trayectos formativos. Pero dicen, y estaban justamente tratando de crear este balance entre las necesidades que vemos de nuestras escuelas, las necesidades de nuestros directivos, las necesidades de nuestros docentes, pero dijeron, en esta parte hay una necesidad específica del supervisor. El supervisor también requiere ser acompañado. El supervisor también requiere formación, también requiere espacios formativos, espacios de reflexión. Y es muy heterogéneo a lo largo y ancho del país que esto se dé. Esto es por una parte y va a depender de que si estén las circunstancias, las condiciones. Hay estados de la República muy grandes en que reunir a todos es prácticamente imposible, etcétera. Como lo sé por experiencias de otros ATPs, de otros lugares de la República. Entonces, esa es una forma de vincularse. Y la otra es muy concreta, es muy específica en casos particulares, de que se suscita una situación con un alumno, con unos padres de familia o con algún docente en una escuela, y entonces ahí nos vinculamos todos desde la supervisión. Entonces, hablamos con la supervisora de educación especial, que a su vez reúne los elementos que necesita a través de la directora de la unidad de educación especial e inclusión, y con la especialista que estuvo involucrada. Entonces son muchas las figuras que nos relacionamos con el acto educativo, por decirlo así, y todas tenemos una misma mirada, y es el bienestar de los niños. No solo que aprendan, sí que aprendan, pero que aprendan en las mejores condiciones para una mejor vida. Y entonces sí es indispensable esta relación. No siempre se da, no es tan sencillo. Creo que estamos muy acostumbrados, todas las figuras educativas, a asumir una responsabilidad individual y sacarla adelante como podamos. Y la propuesta justamente de la nueva escuela mexicana tiene una orientación distinta. Es que podamos reconocer que los saberes y la experiencia de todos los que nos rodean
pueden contribuir a el bienestar de estos alumnos, ¿no? Que finalmente son nuestra única razón de ser de todo el aparato educativo en el país. Claro, muchas gracias, maestra Isabel. Ahora, maestra Rosirene, una pregunta de Carlos Luna. Desde la función de supervisión, ¿cuáles consideran como los más grandes obstáculos para lograr ese diálogo horizontal entre docentes, directivos y supervisión a la luz de las situaciones cotidianas? Yo creo que uno de los grandes retos es transitar de esa visión que se tiene de una supervisión de carácter administrativo y resolución de conflictos únicamente hacia una supervisión de acompañamiento compartida de esos saberes que están fluyendo en todo el ambiente, ¿no? Desde las escuelas, las zonas, y lograr esta parte de transitar no es fácil, porque es complejo introducirte en la parte pedagógica, porque tienes que prepararte, tienes que compartir, tienes que promover en los colegiados el que decidan ese diálogo horizontal que está proponiendo la nueva escuela mexicana. Considero que a partir de esta propuesta el Consejo Técnico ha recuperado mucho estos espacios en donde se les permita el habla, el compartir, el decir, el hacerlos sentir que no estamos solos, desde la supervisión hasta el docente frente a grupo, que nuestro trabajo no es aislado, no es en el solitario que antes lo hacíamos, que ahora tenemos estos espacios en donde podemos compartir y yo puedo aprender del maestro, el maestro puede aprender de mí. Entonces, tenemos que transformar la supervisión, pero esa transformación conlleva compromisos, compromiso de fortalecer a los directores en su liderazgo hacia un liderazgo sostenido, un liderazgo que también comparta, y ahí entra la supervisión. Si nosotros fortalecemos a los directores, ellos a su vez fortalecen los consejos técnicos en las escuelas y vamos generando un ambiente de confianza, un ambiente en donde todos nos compartimos esas inquietudes. Ya mencionaba yo el site como también una posibilidad de compartir todos los logros que muchos de los docentes están teniendo en la implementación de sus proyectos, en esta apropiación que no ha sido fácil porque ha estado llena de incertidumbres, de dudas. Sin embargo, encontramos muchos hallazgos positivos, muchas prácticas buenas. Entonces, para mí lo esencial sería el romper esa estructura administrativa con la que se ve a la supervisión. Gracias. Okay. Ahora, relacionado con lo que comenta la maestra Rosirene, maestra Isabel, le hago una pregunta de Charlie Luna, que dice: ¿cuáles consideran son los grandes retos que como directivos y ATP enfrentan en el día a día para lograr ese ambiente de diálogo horizontal con los docentes, supervisores y jefes de sector? Pues yo creo que sí retomaría justo lo que nos estaba diciendo la maestra Rosirene, que hay una visión habitual ya, hay como una cultura de que pues ahora sí que cada quien responda a los retos que se le enfrentan de forma aislada. Y aquí ahorita la propuesta es justamente trasladarse hacia otra forma de vincularnos, que no sea vertical. Yo creo un gran obstáculo que, por ejemplo, yo como ATP he enfrentado es que yo vengo de la zona. Entonces, ¡ay, qué miedo! Vamos a acomodarlo de enfrentito y vamos a esconder lo que esté mal porque no se vaya a dar cuenta la supervisión, ¿no? La supervisorcita esa, o no sé, esta idea que tenemos como de una función justamente supervisora con una forma fiscalizadora, y para que ahora dé paso oigan, vamos a encontrar qué está pasando aquí, qué necesitamos para que estos pequeños tengan la mejor oportunidad de aprendizaje y de luego
pues irse construyendo como personas críticas, como personas que pueden enfrentar la vida, como personas con herramientas para vivir mejor. Entonces, pero el gran obstáculo que tenemos es bueno, finalmente la estructura en que nos encontramos sigue siendo vertical y jerárquica, institucionalmente. Pero la forma de ejercerla, la forma de ejercer mi función, puede trasladarse hacia la colaboración, hacia reconocer qué nos hace falta, a tomar en el Consejo Técnico de verdad como un espacio, no nada más para ver qué me piden que conteste, sino vamos a aprovechar este tiempo porque está esta problemática. Yo no sé cómo hacerle, compañero, compañera, director, directora, supervisor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay que analizar qué está pasando y vamos a resolverlo. Yo creo que es romper esta estructura, que ya lo decía Rosa Irene, vertical, para empezar a colaborar. Okay. Muchas gracias, maestra Isabel. Ahora retomo algunos comentarios que nos hacen de Ana María Carvajal Ocampo. Dice, desafortunadamente siempre pasa igual, se convierten en espacios de requisito. Aún dista mucho la participación plena y consciente de todo el colectivo. Tenemos otro comentario de Norma Serna que dice, el intercambio entre pares ayuda al crecimiento profesional. Otro comentario más de Miriam Vázquez que dice, los equipos de supervisión deben acompañar, contribuir y asesorar colaborativamente de manera contextualizada. Ahora le hago una pregunta a la doctora Leticia. Nos dicen, es de Elizabeth JG. ¿De qué manera las escuelas formadoras de docentes vinculan esta visión del Consejo Técnico Escolar en la formación de sus docentes? Muchas gracias, Elizabeth, por la pregunta que me parece muy, muy interesante. Es importante compartir con la audiencia que la formación inicial de docentes en las escuelas normales tiene un trayecto que ahora con el Plan de Estudios 2022 le llamamos trayecto de prácticas y saberes pedagógicos. En este trayecto, nuestras estudiantes y en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, pues el 99% de nuestras estudiantes son mujeres. Quizá por eso tiendo a hablar en femenino, pero hablando ya en una cuestión mucho más amplia, pues hablamos de las y los estudiantes en las escuelas normales. Bien, pues en ese trayecto de práctica, desde el primer semestre, el estudiantado asiste a escuelas públicas de educación básica. Y es aquí donde tienen este acercamiento a las dinámicas escolares, sus culturas, las formas de organización, van teniendo un acercamiento gradual a lo que implica el ejercicio de la docencia. En los semestres, digamos, quinto, sexto, séptimo y octavo, pues ya las y los estudiantes tienen la posibilidad de estar en los consejos técnicos, ¿no?, escolares y se incorporan a las discusiones desde donde les es posible incorporarse. Y hablo de discusiones porque las jornadas de práctica, al decir que son graduales, quiere decir que en el primer año de formación son prácticas de observación participante, ellas preguntan, dialogan, observan, analizan. En el segundo año de formación empiezan a tener prácticas de ayudantía, van tomando el grupo en algunas actividades específicas durante la jornada laboral, y ya en el tercer año pues ya toman el grupo prácticamente durante toda la jornada. Estoy hablando de preescolar, primaria, secundaria tiene otra lógica porque están organizados por horas según las disciplinas, ¿no? Y bueno, en séptimo y octavo, prácticamente en octavo, pues ya están tomando el grupo, están a un paso de egresar, y entonces ellas y ellos están al frente pues del diseño de las actividades pedagógicas, pero también de las otras actividades que implica el ejercicio docente. Entonces, en este sentido, pues van apropiándose también, ¿no?, de elementos que les permite entender qué es lo que está solicitando un nuevo modelo educativo en relación al espacio que representa el Consejo Técnico Escolar. Entonces, estamos en estrecha vinculación. Ok, ahora tengo una pregunta, igual no sé quién de ustedes quiera contestarnos, es
¿Qué es una comunidad de práctica? ¿Qué implica? ¿Qué elementos tiene? ¿Cuál es la diferencia entre comunidad de práctica y comunidad de aprendizaje? Podría mencionar, y me parece que es muy importante, referir que en el programa anterior, la conferencia de la doctora Graciela Cordero, justo ella va cerrando su participación planteando estas diferencias entre una comunidad de aprendizaje y una comunidad de práctica, y ella dice, bueno, yo opto, me identifico más con una comunidad de práctica, y también lo hacemos nosotros, porque en una comunidad de práctica hay una visión compartida. Y una visión compartida implica una construcción conjunta, implica que podamos construir estos sentidos de hacia dónde vamos, decía Rosa Irene, hay un horizonte, ¿no?, hacia el cual vamos caminando. Y también hay una cosa bien importante, se construye una identidad, y entonces los maestros nos damos cuenta que esta identidad que forjamos de nuestra institución, pues es una identidad que puede hablar de una escuela que construye, de una escuela que se mantiene discutiendo, de una escuela que ha transitado a una cultura donde la discusión se basa en las ideas, mas no está mediada por quien lo dice, ¿no? Me parece que eso también es muy importante, porque entonces estaremos entrando a uno de los planteamientos que se hace para poder trabajar el codiseño, que tiene que ver con una reflexión deliberativa. Y una reflexión deliberativa, pues es justo poner las ideas en discusión. Entonces una comunidad de práctica es eso, cómo quienes la integramos, ¿no?, que no solamente somos los maestros, también son las familias, también son los estudiantes, vamos construyendo este sentido de pertenencia y este sentido de identidad. Yo aportaría estos elementos, seguramente Rosa Irene e Isabel también tendrán algunos planteamientos al respecto. Sí, si me permite, bueno, yo creo que una comunidad de práctica va naciendo, va creciendo, no es decirles, y ahora vamos a formar una comunidad de práctica. Creo yo que las acciones son las que nos van llevando a ese sentido de pertenencia, a ese compartir y a ese mirar hacia un horizonte que siempre va a ser el mejorar nuestra práctica. Entonces, es importante, no es el simple hecho de estar juntos, sino el de compartir y ver que tenemos necesidades comunes y que tenemos un sentido de ser, un sentido de pertenencia, sin olvidar nuestra propia identidad como docentes. Entonces, la comunidad de práctica se va conformando sobre un trayecto, y esta comunidad de práctica va generando sus propias estrategias para retroalimentarse, para acrecentar sus saberes, para poderse fortalecer unos con otros y aprender a escucharse. Entonces, es interesante ese trabajo. No decimos que la comunidad de aprendizaje no sea valiosa, tiene un propósito diferente que también apunta hacia mejoras, pero nosotros estaríamos más hacia esta comunidad de práctica, en ese reconocimiento. Ok, muchas gracias. Ahora leo unos comentarios. Tenemos el comentario de Carlos González y nos dice: en Durango, educación indígena preescolar, ya estamos haciendo este ejercicio y están en lo correcto. Todo inicia con un cambio de actitud, que cambia la práctica docente del que quiere cambiar. Luego nos comenta Ángeles Jiménez Velázquez: gracias a algunos supervisores que abren esos espacios profesionales para vincular a todos los niveles, incluyendo educación física, especial y artes. Y otro comentario de Carlos Ramírez López que dice: la confianza es confianza de ambas partes hacia ambas partes. La única manera de avanzar es que se acabe la imposición. Ahora, tengo dos preguntas más que nos habla acerca de la nueva escuela mexicana. Maestra Isabel, si nos ayuda un poco. Catalina nos dice: hay docentes que no necesariamente son convocados por la NEM. ¿Qué camino a seguir? Y otra pregunta de Estela que nos dice: ¿qué opinan de la nueva escuela mexicana? ¿Creen que ha disminuido la carga administrativa para los directores? Sí, de la primera pregunta,
dice que hay docentes que no son convocados por la NEM. Pues ahí esa pregunta me sorprende porque justamente me parece que la nueva escuela mexicana es la política educativa que estamos implementando. Es el ejercicio del derecho que la Constitución nos da a todos los mexicanos y las mexicanas de recibir una educación con ciertas características. Y la NEM es como, nos da esas características que va a tener en que se va a concretar el ejercicio del derecho a la educación. Todos los maestros y las maestras, todos los docentes, estamos convocados a participar de la NEM. Ha sido un camino difícil porque no hubo una receta, no nos dijeron toman este curso y ya van a saber cómo le van a hacer. En todos los niveles y todas las figuras educativas nos estamos enfrentando a grandes retos, empezando porque ahora ya no nos dicen qué sigue. Nos dicen, aquí está la propuesta, aquí están todos los aprendizajes, por ejemplo, todos los contenidos en un programa sintético. Tú organízalos, tú contextualízalos, y estamos convocados todos. Entonces, si hay docentes que no se sienten como incluidos, pues que se incluyan, porque justamente parte de la nueva escuela mexicana es esta visión humanista y que nos considera a todos, partiendo desde la comunidad. Entonces, no sé si no entendí la pregunta. Y la otra... Y la otra, nos decían, ¿creen que ha disminuido la carga administrativa para los directores? Para los directores no me parece que haya disminuido la carga administrativa. Hay una realidad de gestión que requiere procesos y que requiere líderes y personas responsables. Y una de las funciones más complejas en nuestro sistema educativo es el de la dirección. Yo no creo que haya disminuido la carga administrativa. Hay procesos administrativos inherentes a la gestión de los cuales los directores siguen siendo responsables. Creo que está haciéndose todo lo posible para que estas gestiones administrativas no recaigan en los docentes, no les aumenten el trabajo que tienen de estar frente a los alumnos y de diseñar las mejores ambientes pedagógicos para que lleven a cabo los aprendizajes. Entonces, pues esa es mi respuesta. Para los directores no hay una disminución, es parte de su función la cuestión administrativa. Ok, ahora para cerrar con esta transmisión, les quiero dar la palabra a cada uno de ustedes para que nos puedan compartir algo que les pueda servir en su trabajo diario, a los supervisores, a los ATP, a los docentes, a los directivos. No sé qué palabras les pudieran compartir a ellos. Bien, pues a mí me gustaría compartir una idea que al revisar un texto me gustó mucho porque habla de desaprender. De pronto cuando nosotros decimos desaprender sentimos que vamos a quedar vacíos, ¿no? Pero no es así. El asunto es que desaprender es poner nuestros propios marcos, nuestras propias experiencias, ¿no? Ponerlas en un lugar de reflexión, en un lugar de reorganizar nuestros propios referentes y en un lugar de reconocer que desaprender implica aprender, estar abiertos a un aprendizaje donde nos va a dar un aprendizaje mayor, que es aprender a desaprender para construir saberes que nos permitan enfrentar eso que llamamos incertidumbres, ¿no? Entonces creo que esa idea de desaprender nos ayuda mucho a repensarnos dónde estamos y, como decía Rosa Irene, hacia dónde queremos ir, como decía Isabel ahorita, esta categoría de carga administrativa. Pues yo elaboro oficios también, y elaborar un oficio no es un asunto de carga administrativa, porque en la redacción de ese oficio está puesto un sentido pedagógico, ¿verdad? Desde la manera en cómo se solicitan ciertos tipos de apoyos, desde la manera en cómo se va redactando claramente. Es decir, yo creo que eso de la carga administrativa
habría que verle ese sentido que está ahí acompañando, que es el sentido de cómo gestionamos y cómo lo gestionamos con un sentido pedagógico. Es parte de la cultura que tenemos que desaprender para aprender otras formas de comunicarnos y de gestionar. Muchas gracias, doctora. Pues a mí me gustaría invitarnos a todas las figuras educativas, incluidos los asesores técnico-pedagógicos, las supervisoras, los supervisores, docentes, especialistas, y en todos los niveles y en todas las formas que son muy diversas que tenemos aquí, que nos apropiemos de esta oportunidad de la autonomía profesional para una revisión del ejercicio de nuestra práctica, pero que no la hagamos en solitario. En primera podemos tener el acompañamiento de las otras figuras que están alrededor de nosotros y además podemos hacer del Consejo Técnico Escolar este espacio en el que juntos encontremos soluciones a nuestras necesidades. Gracias. Bueno, pues yo apuntaría hacia ese reconocimiento de la función de cada uno de los que participamos pues en la parte educativa. Y creo yo que al final somos un equipo en donde cada uno cumplimos con un compromiso, pero este compromiso debe de estar lleno de ese gusto, ese placer por el hacer que estamos haciendo en nuestro día a día, y que ese gusto pues debe de ir siempre acompañado de esa práctica reflexiva de cómo lo estoy haciendo, qué puedo mejorar, qué puedo compartir, qué necesito aprender, porque el maestro no puede dejar de aprender día a día. Cada día nos llevamos algo nuevo, cada día los niños nos enseñan algo o nos ponen una preocupación nueva. Y esta nueva escuela mexicana nos abrió ese gran espacio en donde no nos están dando las recetas, nos dicen busca, tú encuentra los medios para que tú puedas también ser tu propio fortalecimiento en tu profesión, en tu autonomía, y ten esa capacidad de decisión, pero es una decisión comprometida y llena de búsqueda de aprendizajes también como docentes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos la participación de nuestras invitadas, la doctora Leticia Montaño Sánchez, la maestra Isabel Vázquez y la maestra Rosa Irene Ruiz Cabañas Velázquez, quienes pues nos han llenado de valiosas aportaciones en todo este conversatorio. Así también agradezco la participación de Adaluz Belén Vital García, que es la intérprete de lengua de señas mexicana, y a todas y todos ustedes que nos estuvieron acompañando y viendo. Les hago también la cordial invitación para que nos acompañen en la cuarta transmisión de estas jornadas de diálogo, misma que se transmitirá el jueves 8 de mayo, regresando del periodo de vacaciones, y esperamos contar con su participación. Que tengan una excelente tarde y unas bonitas vacaciones. Hasta luego.